Bueno, vamos a abordar ya el último bloque y en él en principio vamos a tocar un tema como es que según se ha advertido en el 5º Congreso Internacional que organiza Edad y Vida, la catedrática de Economía de la Universidad de Barcelona y directora del Risk Center Montserrat Guillén, el 16% de los hombres y el 31% de las mujeres en España llegará a los 65 años sin recursos suficientes para financiar sus propios cuidados si se mantienen los parámetros actuales de niveles de renta y cuantía de las pensiones. Al parecer, esta es una de las principales conclusiones de un estudio aún en fase de elaboración del que se desprende que en España solo 7 de cada 10.000 personas tienen una póliza de cobertura de la dependencia, cuando para que esta contingencia estuviese cubierta, este porcentaje debería crecer un 800%. Apenas hay 33.000 pólizas de seguro en todo el país con coberturas por una eventual situación de dependencia. Y bueno, sacar ese tema es porque a mí me llamó mucho la atención, quizás ya por reflejo en un momento dado que uno ve, ¿no? Que dice, bueno... lo ves cerca ya. Y entonces cuando ya uno lo ve tan cerca, pues al final tienes que pensar, ¿no? Y de, bueno, es verdad que ¿cómo puede ser? Bueno, lo vemos cerca, lo vemos cerca ya todos. Entonces yo... Chema, a ver, ¿qué me dices pues tú? Pues yo creo que ha sacado un tema muy interesante. A mí me ha gustado mucho este tema. En estos días ha producido el 5º Congreso Internacional de esta asociación, que bueno, ha estado todo el mundo allí, ha sido inaugurado por los Reyes, ha estado el ministro de Sanidad, muchísima gente de comunidades autónomas, profesionales, en fin, ha sido un encuentro muy interesante. Esta asociación que se llama Edad y Vida. Edad y Vida tiene como objetivo pues, intentar que los españoles pues, envejezcamos de una forma pues, adecuada y sea que se hagan las modificaciones que haya que hacer en el sistema sanitario español para que las personas sean el centro de la sanidad y se hagan esas modificaciones para mejorar el envejecimiento de la población. Se trata fundamentalmente de que no solamente que las personas vivan más, que también, sino que tengas mayor calidad de vida, ¿no? Una mejor calidad de vida. Y dentro de todas las conferencias y todos los trabajos que se han producido, me han llamado la atención dos, evidentemente ha habido bastantes más, y los dos problemas fundamentales que ahora mismo se encuentran en las personas mayores españolas. El primero de ellos es el tema de la dependencia. Como bien decías, cuando en una familia pasa algo, un accidente, y una de sus miembros se encuentra en situación de dependencia, pues ahora mismo el problema que hay es que la sociedad española no cubre, la sanidad pública española no cubre todos los casos de dependencia. Con la crisis el problema se ha agravado, pero incluso en uno de los trabajos estaban hablando y comparando con Francia, que es un país evidentemente más rico que nosotros, y que en Francia tampoco pueden llegar a cubrir todos los casos de dependencia. Pero lo que sí es cierto es que si tienes un problema de dependencia severa y no lo cubre la sanidad pública, tienes un problema al final económico en la familia que es tremendo, y si ese problema se alarga en el tiempo, pues yo creo que no lo aguanta prácticamente ninguna familia, ¿no? Es un problema muy grave, un problema que hoy en día no tenemos solución todavía y que esperemos que en el futuro... privada, en definitiva, ¿no? De pólizas, que es lo que aquí hablaba, ¿no? Sí, efectivamente. Esto me ha llamado la atención porque yo no lo conocía. Yo no sabía que había pólizas que te aseguraban, que te cubrían el que te ocurra un accidente de este tipo, ¿no? Y es algo que yo por lo menos lo voy a mirar. Yo lo voy a mirar. Nuestra mutualidad precisamente las tenemos, en la mutualidad de ingenieros. ¿Lo tienes? Sí, lo tenéis. En la de ingenieros yo no lo sé si lo tengo cubierto o no, pero la verdad es que se te plantea un problema gravísimo de pronto, y yo me parece muy bien esto de tener una póliza que te asegure este problema. Me parece una cosa muy práctica, ¿no? Y otro de los temas que hablaba la Fundación era del problema de las enfermedades crónicas, ¿no? Sí, la cronicidad.
las enfermedades crónicas y, bueno, pues en este caso sí que lo cubre la Seguridad Social, en casi todos los casos, en unos porcentajes muy altos, pero lo que yo no sabía es que de todo el gasto sanitario, el 70% de ese gasto está dedicado de una forma directa o indirecta a enfermedades crónicas. Es algo increíble, a mí me ha parecido increíble, y es algo que nos tiene que llevar a reflexionar y a poner medidas en práctica para que se atajen en la medida de lo posible o esas enfermedades se cubran desde el primer momento de manera que no evolucionen a más y que de alguna manera eso nos permita liberar recursos para dedicarlo a otras cuestiones que evidentemente, como estamos viendo en el tema de la dependencia, pues pueden ser muy interesantes, ¿no? Me ha parecido, el 70% me ha parecido un dato casi estremecedor, ¿no? Es tremendo. Jesús. Sí, yo, si me permitís, voy a hacer un breve análisis de estructura demográfica que viene lógicamente a colación con, con el tema que nos ocupa. Actualmente en España la esperanza media de vida está por encima de los 80 años. Hace aproximadamente un siglo la esperanza media de vida de los españoles estaba en 40. Hacia 1940 la esperanza media de los españoles estaba en 50 años. En los 60 nos acercamos a los 60. En los años 80, 70 y ahora ya en pleno siglo XXI estamos ya en torno a los 80. Con una cierta diferenciación en términos genéricos. La esperanza media de vida de las mujeres está en torno a los 84 años y la de los varones está en torno a los 77, 78. Y la longevidad femenina es superior a la masculina. Eso evidentemente ya plantea un problema, vamos, más que un problema, es un asunto que hay que verlo en términos positivos. Hace pocos días escuché a un político, a Monedero de Podemos, decirle a la directora del Fondo Monetario Internacional que se muriera ella, porque de alguna manera esta había venido a sugerir que el problema del sistema de pensiones en el primer mundo se derivaba de que las personas ya vivían demasiado. Eso me parece muy positivo, no es un problema. Es muy positivo que la longevidad de los seres humanos, en el primer mundo sobre todo, que es en el que estamos, pues se vaya incrementando. Lo que ocurre es que eso plantea problemas de tipo estructural en términos sociales, en términos familiares y en términos económicos. Y a eso el sistema político, el gobierno, los estados tienen que darle solución. Y por tanto, eso hay que tenerlo muy presente. En segundo lugar, quisiera decir que, y todo esto ya lo hemos comentado alguna vez, que en la actualidad ya se habla, y creo que con total legitimidad, y es un tema que hay que abordar ya con tremenda seriedad y apartarlo de las discrepancias políticas, de que la dependencia es el cuarto pilar del estado del bienestar. Si hasta finales del siglo XX el bienestar en las sociedades europeas se concretaba en sanidad, pensiones y educación, ahora mismo tenemos ya un cuarto pilar que hay que darle solución y hay que prestar una atención realmente tremenda, que es la dependencia. La longevidad, el vivir más años, conlleva que la atención a la población dependiente, mayor de 65 años, suponga ya una responsabilidad y un gasto muy importante por parte del Estado. Por tanto, eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Desgraciadamente, a nivel de España, la crisis económica de los últimos años ha hecho pues, que este cuarto pilar del estado del bienestar de alguna manera haya quedado un poquito, podríamos decir, en fuera de juego, un poquito al aire, porque supone un gasto corriente muy considerable. Hay que decir también otra cosa. España tiene un problema de envejecimiento de la población. Seguramente en Europa no hay ningún país con los problemas de envejecimiento en términos globales de nuestra población. La tasa de envejecimiento de España, que es el porcentaje que mide la población que tiene más de 65 años, supera ya al porcentaje de población joven, la que tiene entre 0 y 15. Eso plantea un problema demográfico muy grave, porque de alguna manera las generaciones jóvenes, que son las actuales, las que tienen que mantener el sistema de pensiones y el sistema de dependencia de las décadas siguientes, es muy pequeño en proporción al número de personas mayores o de la tercera edad. Por tanto, eso plantea un problema que es un problema también de Estado, la caída tan brusca de la tasa de natalidad en España. Tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo desarrollado, y eso es un problema, y porque se traslada también al mantenimiento de la población pensionista o mayores de edad. Y claro, es lógico que una vez que se alcanzan ya determinadas edades y que la medicina permite prolongar la vida en condiciones bastante factibles en muchas ocasiones, suponga un incremento del gasto sanitario. No solamente se cobran
o cobraremos, esperamos, cobrar durante más años nuestra pensión, sino que lógicamente generaremos más gasto al sistema de sanidad pública o de sanidad privada. Porque lo que aquí se ha hablado ya por Chema y por ti también, de las enfermedades crónicas, la cronicidad, en términos de enfermedad, lógicamente se incrementa a medida que vamos cumpliendo años. Por tanto, es un tema a tener muy presente y tiene que ser un tema ya de Estado en el que todos los grandes partidos que tienen o que pueden tener responsabilidad de gobierno en España tienen que ponerse de acuerdo. Ya se firmó un pacto que creo que ha sido tremendamente positivo en términos de garantizar el sistema público de pensiones, que fue el Pacto de Toledo. Aquí muchas veces hemos dicho que en España, independientemente de la fortísima crisis que hemos atravesado, y no vamos a entrar quiénes han sido los culpables, quiénes no, que evidentemente hay culpables y menos culpables, y cómo se ha dado solución, pero todos estamos de acuerdo en que en España, afortunadamente, desde el año 2007-2008 hasta hoy, todos los meses se han pagado las pensiones, y actualmente en España se pagan 8 millones de pensiones, lo que supone más de 8.000 millones de euros. Y eso se está cobrando, y eso está garantizando muchísimo. Por eso a veces hemos comentado aquí que hay muchas voces populistas, mucha demagogia, que ponen en peligro no solamente lo que está por venir, que no va a venir, sino lo que ya está consolidado también se puede poner en peligro. Y evidentemente, si el sistema público de pensiones no garantiza los ingresos básicos para la población pensionista, será imposible poder acceder y optar a dar solución al sistema de la cronicidad y de la dependencia. Creo que es necesario también un pacto de Estado que esté fuera de la discrepancia y del sectarismo político, porque es también un pilar fundamental para el sistema de bienestar de la población europea y en este caso de la española. Cada vez será necesario que la sanidad pública, el sistema público de pensiones, dedique más dinero para el mantenimiento de una población que cada vez será mayor. Y claro, eso plantea, como digo, una cuestión de Estado que será necesario ya darle solución, bien, como habéis comentado aquí, incrementando los ingresos y las subvenciones por parte del Estado, es una cuestión de Estado, o bien también, y en paralelo, yo tengo un plan de pensiones, pequeñito, pero lo tengo. Quien pueda planteárselo y tenerlo, que efectivamente también se plantee la posibilidad como ayuda para cuando tengamos ya una determinada edad y ya, lógicamente, el ámbito familiar ya no va a ser el recurrente ni la salvaguardia como ha sido en generaciones anteriores, en donde los padres cuidaban a los hijos hasta muy tarde y estaba garantizado que los hijos también cuidarían a los padres cuando estos envejecieran. Esto, por circunstancias diversas, ya prácticamente se ha terminado y, de alguna manera, los padres, los que somos padres, los que ya están jubilados, tenemos que pensar que nuestro escenario y horizonte vital, cuando vayamos aproximándonos a edades ya donde las enfermedades crónicas serán muy recurrentes y muy frecuentes, tendremos que tener unos ingresos suficientes para poder optar a esa atención que necesitaremos. También quiero decir una cosa, desgraciadamente habrá muchos millones de españoles y de españolas que con sus pensiones no podrán, lógicamente, poder acceder a un sistema de atención sociosanitaria de dependencia que en gran parte están en manos privadas y que cuentan con unos precios, de alguna manera, bastante por encima de la pensión mínima que cobramos en España. Es verdad que las administraciones públicas en parte subvencionan también lo que corresponde, pero ya en algunos casos se están dando casos de donde las personas están teniendo ya problemas para poder llegar a hacer frente al gasto que le supone estar en residencias. No, con el tema de las pensiones, yo cuando hablaba, y es que uno ve continuamente cómo se rompe la hucha y va bajando, ¿no?, del tema de las pensiones, pero también hay que decir a los políticos que dejen de sacar de esa hucha para pagar otras cosas que no son las pensiones, que es lo que ha pasado en estos últimos momentos, en que se están pagando muchísimas cosas que no son las pensiones y por eso baja. Y lo que hay que hacer, dice, bueno, es que cuando uno ve la hucha que baja, dice, bueno, y entonces se acaba de por irse, que no, es que lo que tiene que hacer desde el gobierno se tienen que demandar partidas para las pensiones en vez de estar sacando de ahí para otras cosas, sino que de los presupuestos generales del Estado hay que meter en esa hucha en vez de pagar de esa hucha. El problema es que la ley de dependencia, de alguna manera, esos dineros no salen de la hucha de las pensiones, como tú dices. El Estado tendrá que acometer un esfuerzo en términos de Hacienda y de fiscalidad, también para garantizar eso que, como he dicho, ya denominamos el cuarto pilar del Estado del Bienestar. El incremento de la esperanza de vida va a conllevar un incremento muy considerable del gasto por parte del Estado, tanto en términos sociosanitarios,
pensiones como en términos asistenciales y de medicación, que cada vez se van incrementando de una manera muy considerable. Mercedes. Por fin. Venga, ¿Cómo se nota que es un tema que os interesa, estáis cerca de... Y entonces... No, pero tú tienes que darnos soluciones. Pues porque adiós la jovencita. Porque tú teóricamente vas a vivir 7 años más que nosotros. Con lo cual tu dependencia... Si es que va a ser mucho mayor. Ya fuera de las bromas. Sí, es cierto que la inversión que se está dando en la población, en la pirámide poblacional, es muy fuerte. Ya comentamos aquí, y vuelvo a recordar, faltamos los del baby boom de los años 60, que ahí va a haber una gran cantidad un montón de personas que nos vamos a incorporar al sistema de pensiones, y cada vez hay menos gente o menos población activa porque no hay tantos nacimientos para poderlo mantener. A mí lo que me gustaría era que lo mismo que se hizo con el Pacto de Toledo, en vista de la situación que está ahora mismo, que se llegara a un gran pacto de partidos para fomentar y poder facilitar lo que tú has dicho, que a la vez de tu pensión te puedan facilitar, pues a base de desgravación fiscal, no lo sé cómo, a eso son mentes pensantes y están, que se favorezcan los planes de pensiones privadas, los seguros estos de la dependencia, que sí, muchos colegios lo tienen. Que pueda pagarlo. Que pueda pagarlo, claro, que haya una forma de compensar, o que te puedan dar la opción de decir, pues o esto, o bien tu dinero se va para uno privado, una forma mixta de gestionarlo. No lo sé, no soy economista ni creo que pueda llegar. Y en cuanto a lo de la cronicidad que habéis dicho, es que a mí me parece que 65 años hoy en día son chavales, o sea, hay gente... se ha alargado la vida, pero se ha alargado también la calidad de vida. O sea, tú ahora mismo te ves y para una persona mayor, 70 y muchos 80 años, y las ves perfectamente por la calle. De hecho, mi madre tiene 80 años y vive sola, independiente, hace lo que le da la gana, pero no solamente ella, sino el grupo de amigas que tienen. Entre ellas está la madre de Chema también. Entonces, la cronicidad es que no se puede unir a la tercera edad. Una enfermedad crónica no tiene que salir en la tercera edad o a partir de los 60 años. Las enfermedades crónicas te pueden salir desde el nacimiento. Sí, pero sí, que no se basan... Sí, pero un poco en este artículo claro, ahí va más metido a la gente cuando llega a una cierta edad que empieza a tener enfermedades crónicas. Sí, pero enfermedades crónicas tipo tensión alta, colesterol, que son enfermedades crónicas, pero que tampoco dan tanto problema, porque eso se controla. Y a mí me gustaría eso, o sea, hacer hincapié que se busquen por medio de todos los partidos que lleguen a un gran pacto, o volvemos como se hacía antes, fomentar la natalidad, unas buenas políticas también de fomento a la natalidad, con facilidades, con conciliar la vida familiar que tanto se ha hablado y que es muy difícil, poner unos horarios compatibles con términos laborales para que así la mujer porque últimamente en un artículo que leí, la mujer cada vez vamos pariendo más tarde. Ya estamos muy cerca para tener el primer hijo de los 40 años, 30 y tantos, muy cerca de los 40. Entonces habrá que pensar una forma, por un lado, de estimular la natalidad a base de unas políticas que te puedan permitir el hecho de tener, no ya más de un hijo, tener un hijo. Si ya son más, muchísimo mejor. Pero si no se tiene 2,1 hijos por pareja, claro, al menos 2, no se garantiza la tasa de reposición. Efectivamente, pero habrá que favorecer eso, porque tú ahora mismo no están los tiempos como para sin ayudas. Sin ayudas, digo, no ayuda de dinero, que también es ayuda de trabajo. Son dos vías paralelas y necesarias. Son dos vías que son... Incrementar la natalidad, porque si no hay natalidad ni población joven ni adulta, es tontería. Ningún sistema se sostendrá, ni el de pensiones, ni la sanidad, ni la educación. Ninguno. Porque no, todo se vendrá abajo. Y en segundo lugar, evidentemente, el incremento de la longevidad y el incremento de pensionistas y de personas mayores, pues conllevará un incremento muy sustantivo del gasto público. Pero también lo hemos comentado y hablamos yo lo he dicho muchas veces aquí, a lo mejor puede parecer que no es correctamente político, pero yo creo que quien pueda debe de plantearse también
tener un plan de pensiones como complemento a la pensión que le quede cuando se jubile. Desgraciadamente hay millones de españoles y españolas que nunca podrán optar ni acceder a un plan de pensiones privado porque sus ingresos básicamente con dificultades les permiten llegar a final de mes. Por tanto, ahí tiene que estar el Estado. El Estado tiene que estar ahí para garantizar y complementar que la calidad de vida básica de esas personas se garantice una vez que se jubilan y cuando ya sean dependientes. Afortunadamente hay mucha gente que, hay que decirlo, muere en plenitud de facultades y que realmente requiere muy poca atención de dependencia. Pero también hay cientos de miles, millones de personas que requieren una atención muy directa, muy costosa, pero totalmente legítima y necesaria, que el Estado tiene que garantizar cuando no haya ingresos suficientes. También hay que decir una cosa, hay muchas personas, y también muchos hijos, que quieren que el Estado les garantice la atención a sus padres, pero que la pensión, en gran parte, se vaya quedando en la cuenta corriente del banco para luego herencia. No, ni un euro, ni un euro. El que cobre una pensión suficiente para pagarse la dependencia cuando le sea necesaria, que lo pague. Claro. Herencia aquí nada. Se deja de herencia lo que haya que dejar. Pero lo que le cueste al Estado el mantenimiento de una persona que tiene una pensión suficiente, no, aquí el Estado no tiene que estar para garantizar que herencias de personas que requieren un incremento muy considerable del gasto público. Al que no tiene o tiene muy poco, absolutamente todo. Pero el que tiene, que lo pague. Y estoy hablando en términos, creo que bastante objetivos y en términos bastante frecuentes de que la mentalidad es que me lo dé el Estado, que me lo pague el gobierno, pero yo mis 1.500, 1.600 euros de pensión mensual, con mis pagas dobles, a mi cuenta corriente. Pues a eso me refería yo cuando he hablado antes de un pacto de grandes partidos. No digo solamente PP-PSOE, o sea, ahora mismo tenemos otros partidos emergentes que están, un gran pacto de Estado para ver distintas fórmulas precisamente para garantizar como el pacto de Toledo, que quede un poco fuera de la... Efectivamente, fuera del sectarismo político y del juego político de la demagogia. Lo que hemos dicho, planes de pensiones, si tú te lo puedes pagar muy bien, pero vamos a ver si existe la fórmula de un plan conjunto, que primero sea una parte que te retiren para tu pensión y cuando llegue un momento, si te lo puedes permitir, que puedas saltar a otro tipo de plan. No sé, vuelvo a repetirlo, las cabezas, hay mucho economista y mucho libre pensador que lo puede hacer. Ahora mismo todavía se ha disminuido, antes eran 12.000, 10.000, 12.500 a más de 65 años, en que se puede desgravar lo que tú aportas a un plan de pensiones. Este año, a partir de este año son 8.000 euros, lo máximo que puedes aportar, vamos, lo máximo que puedes desgravar. Sin ingresos. Entonces, sigue, pero claro, es lo que decía Jesús, el problema mayor no está en eso, está en que no hay dinero. Podemos pagar un sistema de pensiones, de alguna manera tenemos, si esto no se hunde, esperemos que no, pues que tengamos una pensión más o menos suficiente. Claro. Uno lo que no puede pretender es hacer dinero y acumular riqueza cuando ya se ha jubilado. Claro. Yo creo que no. Yo creo que cada tiempo cronológico tiene sus características y por tanto una vez que ya te jubilas, pues que te quede una pensión digna para, no voy a decir para sobrevivir, pero para vivir y sin mayores... Lo que hay que hacer a partir de la jubilación es disfrutarla. Y lo que se tiene, el gastárselo y el pasárselo bien y hacer todos los caprichos que a lo mejor no te los has podido permitir. Y el que tiene pensiones de 800.000 euros, que seguramente no le dé suficiente para si necesita una atención muy directa en términos geriátricos en una clínica de la tercera edad, ahí tiene que estar el poder público, el Estado, para garantizar que esa persona... Están muy subvencionadas y de hecho yo lo conozco. Y tiene que ser así, ¿eh? Si tú tienes una pensión suficiente, la pagas, o sea, se queda entero, y en la misma residencia, porque conozco el caso, si no te llega, la diferencia te la pone el Estado. O sea, que eso se está poniendo. Y así deberá seguir siendo, incluso completándolo. Bueno, pues yo creo que está lo suficientemente debatido. Cómo no, darle las gracias una vez más por acompañarnos todo este tiempo en esta tertulia y esperemos que el próximo día también esté con nosotros. Y cómo no, daros las gracias a vosotros por estar aquí compartiendo vuestro tiempo. Muchas gracias y hasta el próximo día.